¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en el que estén ustedes revisando este video. Primero que nada quisiera comentarles que pues sí me siento apenado, me siento raro de no poder estar con ustedes de manera presencial, pero la indicación de mi médico es que todavía no puedo hacerlo, que todavía no puede darme de alta. Yo espero que a más tardar, bueno, por lo pronto esta semana y la siguiente semana, es seguro que voy a seguir con esta incapacidad médica, con la licencia, y por eso es que tomé la decisión de iniciar estos videos para ir poniéndonos un poquito al corriente con las clases, para no desatender tanto el grupo. Y claro, espero después de estas 2 semanas ya estar con ustedes al 100% de manera presencial. Así es que vamos a iniciar con nuestra clase de Derecho Ambiental. Permítanme, les comparto mi pantalla con la presentación que ya les había yo enviado, que tienen ustedes disponible en el grupo de Teams. Y bueno, tal vez algunos de ustedes les ha de haber parecido poco relacionado con la ingeniería ambiental el tema de los fines y justificación del Estado, que es este primer tema que vamos a revisar. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué la congruencia de que tengamos que estudiar el derecho ambiental? ¿Y qué tiene que ver el derecho ambiental con la ingeniería ambiental? Bueno, resulta que están muy relacionadas la carrera de ingeniería ambiental y el derecho. En el derecho, o más bien, quise decir, en la ingeniería ambiental, todos los procesos, procedimientos, todo el actuar del ingeniero ambiental tiene que estar dentro de un marco legal, tiene que estar establecido en un reglamento, en una ley o en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, de ahí parte esta relación. Pero más allá, cuando ustedes eh, estén ejerciendo en su vida profesional, cada situación que ustedes lleven a cabo va a tener que estar relacionada o va a tener que estar eh, motivada y fundada en un artículo de algún reglamento, de alguna ley, decíamos, o de la propia Constitución. Es por eso que es tan importante y por eso es que están tan relacionados. Pero más allá de eso, ¿por qué estamos viendo este tema? Tenemos que entender que justamente estamos organizados políticamente en un estado y que esa organización política que tenemos permite que de alguna manera se vigile el cumplimiento de las reglas. Existan reglas para una convivencia social, que podamos sentirnos tranquilos de gozar de una propiedad privada, por ejemplo, y de que se respete esa propiedad privada en la mayoría de las formas, ¿no? Claro que sabemos que existe la delincuencia, pero también existe, la manera de solicitar la intervención del Estado cuando nos ha sido de manera injusta quitada algún derecho, ¿no? Pero para que todo esto pueda existir, debemos estar formando parte de un Estado. De ahí que veamos por qué debe existir, cuáles son los fines y cuál es la justificación de que exista el Estado. Vamos a hablar del poder público, de ese fin trascendental del Estado que estamos comentando.
Pero también vamos a hablar de los elementos del Estado, porque en realidad el término Estado pudiera confundirse y de hecho se usa como sinónimo al hablar de las autoridades estatales. Cuando estamos hablando de las instituciones públicas, decimos el Estado, cuando es solo una parte del Estado, ¿no? Las instituciones públicas son ese poder político que ejerce como gobierno el Estado, pero no propiamente el Estado, porque el Estado también somos nosotros, formamos parte de los elementos del Estado. Y vamos a ver también la división de poderes. Esta división que seguramente han ustedes escuchado de el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pero vamos a irnos un poquito más allá en el sentido de para qué están y qué hacen cada uno de ellos. En la clase de hoy eh, veremos estos primeros dos puntos y el tercer punto apenas lo iniciaremos. La siguiente clase espero podamos concluir la presentación. Muy bien. Hablando de los fines trascendentales del Estado eh, y entendiendo el por qué se tienen que seguir ciertas reglas y cierto orden para que funcione adecuadamente, vamos a ver este video que me permití agregar a la presentación, que me parece que explica muy bien esta parte de los fines trascendentales del Estado, aunque pues no sea un video propiamente mexicano. Vamos a verlo y continuamos. El poder público. En el sentido abstracto de la expresión se entiende poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y público como actividad propia del Estado. Se define entonces poder público como la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. El poder público se hizo necesario para el funcionamiento de grupos sociales que confluyen en un espacio físico cualquiera. Se requiere de un orden y del establecimiento de reglas que permitan la convivencia humana, la cual se traduce en el ejercicio del poder. En toda sociedad se conforman grupos que de una u otra manera crean un centro de poder que irradia su acción en diferentes direcciones como religión, economía, política, cultura, incluso la moda. El poder nace como una necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto, si no hay orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad capaz de alcanzar la categoría de Estado. En general, poder público, aunque se suele usar en plural, poderes públicos, significa conjunto de órganos o instituciones del Estado. Estas instituciones históricamente se agrupan en torno a tres diferentes poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. La separación de poderes. La teoría de la separación de poderes fue común a diversos pensadores del siglo XVIII, que la enunciaron durante el periodo conocido como la Ilustración, en los que se destacan Rousseau y Montesquieu. Según la visión ilustrada, el Estado existe con la finalidad de proteger al hombre de otros hombres. El hombre, entonces, sacrifica su completa libertad por la seguridad de no ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad. De este modo, es como otorga legitimidad al poder público y a sus instituciones. Sin embargo, en ocasiones se encuentra protegido contra otros hombres, mas no contra el propio Estado, el cual podría oprimirlo impunemente mediante las facultades coercitivas que le ha otorgado la propia colectividad. Al momento de su formulación clásica, las funciones del Estado consideradas como necesarias para la protección del ciudadano eran fundamentalmente las de dar las leyes,
poder legislativo, la de poner en práctica esas leyes en forma general, poder ejecutivo, y más particularmente con la finalidad de resolver conflictos y la administración del aparato del gobierno, poder judicial, funciones que durante el antiguo régimen eran monopolizadas en la sola entidad de la monarquía absolutista a la cual se le atribuía la práctica del despotismo. Para prevenir que una rama del poder se convierta en suprema y para inducirlas a cooperar, los sistemas de gobierno que emplean la separación de poderes se crean típicamente con un sistema de controles y contrapesos, que se refiere a varias reglas de procedimiento que permiten que una de las ramas pueda limitar a la otra. Entonces, para concluir, el poder público constituye una capacidad jurídica legítima que poseen los tres poderes políticos del Estado para ejercer en forma eficaz, mediante la coactividad, las acciones y los cometidos que le son conferidos por la Constitución o ley fundamental de un Estado. El poder político es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país, es decir, conforme a la Constitución. En países democráticos tiene como sustento la legitimidad otorgada por el pueblo por medio del voto popular a través de las elecciones. El poder político es ilegítimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por las leyes y se adueña del poder gubernamental, el poder ejecutivo y el poder legislativo, sin tener la legitimidad del pueblo otorgada por el voto popular. El Estado es el único titular de la violencia legítima, y en un Estado de Derecho, tal violencia está completamente reglada mediante normas que contienen prohibiciones con sanciones en el supuesto de que sean incumplidas. Recuerden, Colombia es un Estado social de derecho. Ello implica que el Estado colombiano, en su organización y funcionamiento, se orienta a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas. Esto es, el Estado en su actuar se rige por el derecho. Muy bien, como pudimos revisar en el video, pues nos adelantó un poco más de los temas que vamos a revisar, esta división de poderes y demás. Eh, También es importante que comentemos que, aunque el video es colombiano, bueno, es una referencia exacta también a lo que vivimos hoy en México, ¿no? Al tipo de organización política que tenemos. Bueno, es importante también que comentemos que el Estado en sí es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Siempre vamos a hablar de un territorio, de un lugar en el que está sentado un estado, ¿no? Y forma parte de ese estado esa zona geográfica, pero además que tenga poder administrativo y soberano, que no haya nada sobre ese poder que pueda modificarlo, cambiarlo o hacerlo eh, echar para atrás en sus decisiones. Ahora, esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Y es básicamente eh, el fin real del Estado, ¿no? Que pueda haber una vida en sociedad, que exista un Estado de derecho donde podamos vivir tranquilamente sin preocuparnos porque no sean tomadas en cuenta nuestros derechos o nuestras libertades. Esta parte llega a confundirnos un poquito porque también se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar asuntos públicos. Lo comentábamos hace un momento. Entonces de repente decimos, es que el Estado me está requiriendo esto, refiriéndonos a las instituciones públicas que forman parte del Estado, pero que no son el Estado en sí, porque nosotros también somos parte del Estado. Es solo una porción. Además de conocer el concepto y significado del Estado, conviene conocer algunas magnitudes económicas de interés. Y bueno,
es importante que hablemos sobre el gasto público, sobre el ingreso público y también de que según lo mucho o poco que ingrese o gaste el Estado, se puede considerar como un Estado más o menos intervencionista, ¿no? Es decir, cuando mayor sea la influencia del Estado en la economía, es un Estado más intervencionista. Y a la inversa, cuando un Estado influya menos en esta parte económica, pues se considera más liberal, ¿no? Y, y ahí tenemos algunos ejemplos de estados como lo fue en su momento, o bueno, lo sigue siendo de alguna manera, Cuba, donde el Estado controla muchísimas partes de la industria, ¿no? Entonces tiene muchas empresas que forman parte del Estado y que no se permite la entrada de particulares a encargarse de esos rubros. Em, ¿Qué es mejor, ser menos intervencionista o más intervencionista? Depende del momento y depende del país y depende de los ciudadanos, ¿no? No podemos hablar eh, de una única fórmula perfecta. Sin embargo, lo que sí hemos notado a través de la experiencia es que cuando las empresas pasan a ser empresas productivas del Estado y debieran ser productivas, es decir, debieran generar un ingreso para el Estado, pues resulta que no lo son. Resulta que se vuelven en una carga. Y hemos tenido varios ejemplos de eso. En su momento lo fue Luz y Fuerza del Centro, esta empresa que terminó, empresa productiva del Estado, que terminó liquidándose porque era un gasto terrible para el Estado, no producía ninguna utilidad, sino al contrario, era muy caro sostener. Desafortunadamente está pasando lo mismo con CFE y pasa lo mismo con Pemex. Son empresas que seguramente si estuvieran en manos de particulares, serían empresas altamente productivas, dejarían una utilidad muy interesante. Y cuando pasan a manos del gobierno, desafortunadamente no dejan de ser tan productivas, ¿no? Y hubo momentos en los que otras administraciones decidieron ser más intervencionistas y compraron los bancos, por ejemplo. Los bancos formaban parte del Estado y otras empresas como las que tenían que ver con las telecomunicaciones y demás. En siguientes administraciones se decidió venderlas a particulares y por eso es que no podríamos decir qué es mejor, si ser menos intervencionista o más intervencionista, y depende más bien del momento actual de cada país. Pero vamos a hablar un poco más sobre el gasto público y sobre el ingreso público. ¿Qué es el gasto público? Bueno, el gasto público son todos aquellos dineros que se transforman en dinero público. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos obligados a contribuir a través del ingreso público para este gasto público. Entonces, el Estado anualmente cuenta con una cantidad bastante grande de dinero que ya es dinero público para utilizarlo en el gasto público. Es decir, su obligación de gobierno es utilizarlo justamente para satisfacer las necesidades de la población y poder mantener ese equilibrio del Estado. Cada dependencia pública hace su requerimiento de presupuesto para cada año. Y en ese requerimiento que se llama anteproyecto de presupuesto y que se presenta en los meses de septiembre y octubre de cada año generalmente,
Cada institución va a poner de manera detallada cuánto dinero necesita, en qué rubros, para qué los va a utilizar, etcétera. Poniendo un ejemplo, ¿qué pasa con el Tesco, que es una institución pública? Pues el Tesco, y en estas fechas, hace un presupuesto donde dice, pues yo requiero dinero para la nómina, porque tengo que pagarle a los docentes, tengo que pagarle al personal administrativo, pero también requiero dinero para los servicios de limpieza, de mantenimiento, para para los consumibles, para material de laboratorio, para etcétera, ¿no? Muchísimos gastos que se tienen que dar. Tan solo pensar en cuánto se paga de luz o cuánto se paga de internet en una institución que alberga a más de 5,000 estudiantes, más toda la plantilla docente y administrativa, bueno, pues es bastante, ¿no? Y digamos que en su anteproyecto de presupuesto decide que necesita 100 millones de pesos para el siguiente año, ¿no? Entonces, en agosto de 2024 tiene listo su anteproyecto y lo entrega a la Secretaría de Educación y le dice, yo necesito 100 millones de pesos para el 2025, aquí están mis requerimientos y por qué. La Secretaría de Educación concentra a todas las instituciones, que son muchísimas, y manda este concentrado a la Cámara de Diputados y le dice a la Cámara de Diputados, bueno, pues esto es lo que necesitamos para poder funcionar en el año 2025 para nuestro gasto público. La Cámara de Diputados hace un análisis considerando cuánto va a entrar de dinero en el año, que sería el ingreso público, con cuánto dinero se cuenta para ver si alcanza para poder asignar ese gasto que está pidiendo cada una de las instituciones. Generalmente, o en la mayoría de los casos, lo que pasa es que no se va a autorizar al 100%. Dependiendo de cuánto se cuente, se va a decir, bueno, mira, me estás pidiendo 100 millones, pero te puedo autorizar 93, ¿no? No puedo autorizarte más de 93, vas a tener que reducir los otros 7 y ve a qué rubro se los rebajas, se los quitas y cómo lo modificas, pero esto es lo máximo que te podemos autorizar. Y bueno, ya que tiene su presupuesto debidamente autorizado, lo va a empezar a ejercer así a partir del siguiente año. Su obligación de cada institución pública es irlo gastando exactamente en lo que lo solicitó y entregar cuentas exactas y una auditoría a fin de año, que es la cuenta pública, donde se presente qué se gastó y en qué se gastó. Cada institución va a pretender gastar al 100% el presupuesto. ¿Por qué? Porque si no lo utiliza al 100%, para el siguiente ejercicio que pida la misma cantidad o más, le van a decir, no, el año pasado tú nada más gastaste, no sé, si le dieron 93, tú nada más gastaste 80, no necesitas más, te vamos a dar 80. Por eso cada institución está preocupada por utilizar al 100% ese dinero público. Y la verdad es que este dinero público es el que mueve mucho a nuestro país, porque podremos darnos cuenta que cada año es cíclica esta situación. Cuando empieza el año, hablando de enero, febrero de cada año, no hay dinero. Está la cuesta de enero, todo el mundo está sufriendo porque apenas le alcanza, porque tiene muchos gastos, en fin, se ve muy marcado que la economía está a la baja. A partir de marzo, más o menos, empieza como a nivelarse y el resto del año está en un estándar, en un promedio. Y ya para terminar el año, por ahí de noviembre y diciembre, generalmente se ve como un boom de la economía, ¿no? De repente las tiendas llenas, todo el mundo comprando, mucha gente en el tráfico, en fin, es cuando se aprovechó para poner esta campaña del Buen Fin, cuando viene la parte del aguinaldo y cuando todo el mundo está en movimiento.
Pero en realidad esto tiene mucho que ver con los calendarios del gasto público. ¿Por qué? Porque a las instituciones públicas no les entregan el gasto público en enero generalmente. Ellos tienen que tener reservas para poder soportar los gastos del inicio del año, porque los presupuestos se van liberando normalmente por ahí de marzo, y por eso es que las instituciones públicas en marzo es cuando empiezan a hacer sus compras y sus pagos, y es cuando empieza a generar dinero, ¿no? Y empieza a circular la economía. ¿Y por qué a final de año hay este boom? Bueno, porque justamente se les acaba el tiempo a las instituciones públicas para gastar ese, eh, ese dinero, ese gasto público. ¿Qué pasa si no lo ejercen al 100%? Pues decíamos, corren el riesgo de que no les den más para el siguiente año. Entonces tienen que ver la manera de agotarlo. Claro, no pueden comprar lo que quieran ni donde quieran, porque existen reglas muy específicas para todo esto. Pero generalmente se les junta el trabajo a fin de año. Y vemos que en noviembre y diciembre hay muchas licitaciones públicas y se venden servicios, se venden productos, todo, pero en la mayoría de los casos a gobierno, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver el funcionamiento de la economía con el dinero público. ¿Y cómo no? Si decíamos es mucho dinero, ¿qué es lo que constituye nuestro ingreso público? Los impuestos y derechos que pagamos, que son las contribuciones que hacemos los ciudadanos. Y estamos obligados a contribuir de acuerdo a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No podemos librarnos de contribuir. Y en algunos casos, aunque quisiéramos hacerlo, pues ya está, ya viene incluido el impuesto, ¿no? Por ejemplo, en la parte del IVA. Si yo voy a comprar cualquier tipo de producto a cualquier almacén, a cualquier supermercado, cualquier lugar, pues va a tener el impuesto agregado, el IVA, impuesto al valor agregado. Aunque yo no quisiera pagar ese impuesto, pues ahí ya va a estar cargado, no puedo evitar. Y el impuesto que me cobran por lo que yo gano, el impuesto sobre la renta, pues si yo soy asalariado, ya ni siquiera voy a recibirlo. La empresa que sea mi patrona está obligada a retenerme ese impuesto. Entonces, pues ya recibo mi impuesto, mi ingreso disminuido. No hay forma de que yo diga, no, es que no voy a pagar impuesto. Ahí está. Y bueno, también voy a pagar impuesto sobre lo que tengo. Si yo tengo un vehículo, tengo que pagar tenencia. Y aunque en muchos estados esta tenencia está, pues de alguna manera, eh, con beneficios fiscales, ¿no? Y te dicen, bueno, si estás al corriente y tu coche no vale más de X monto, pues no estás obligado a pagar la tenencia, pero sí un servicio de control vehicular, ¿no? Entonces, al final, de todos modos, tenemos que estar pagando ese impuesto. Pero, ¿qué pasa si tenemos una propiedad? Bueno, pues tenemos que pagar el impuesto predial. Entonces, por lo que tenemos, también tenemos que estar pagando impuestos. Por lo que ganamos, como decíamos, el impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa si queremos comprar algo que no sea, pues, de primera necesidad o de uso ordinario? Si yo quiero comprar un vehículo nuevo, pues resulta que además de tener que pagar el IVA, el precio, más el IVA, pues tengo que pagar el ISAN, impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos, ¿no? Y si yo quiero comprar bebidas alcohólicas, cigarros, refrescos, bueno, pues tengo que pagar el impuesto sobre, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ese es impuesto adicional, aparte del IVA. Entonces, finalmente, todo lo que yo estoy pagando de esos impuestos va a ir formando parte de este ingreso público que al final se va a utilizar en el gasto público. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los elementos del Estado, que decíamos, nosotros también somos parte del Estado.
el Estado no solamente es la institución pública, la autoridad, sino también la población. También vamos a ver este video, ahorita regreso a que lo veamos. Nada más a grandes rasgos vamos a hablar sobre de que el Estado tiene 3 elementos básicos, que son la población, permítanme un segundo. Muy bien. Decíamos, tenemos que hablar de estos elementos básicos que tiene el Estado, que son la población, el territorio y el poder. Esta parte del poder puede traducirse también como la soberanía o como el gobierno. Finalmente, es aquello que representa el poder político que organiza a la sociedad, ¿no? Entonces decíamos, dentro de la población es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos puede compartir entre ellos raza o creencia religiosa, pero no es un requisito, ¿no? O sea, todos los que forman parte de la población de un territorio, bueno, pues forman parte de su Estado, ¿no? Y decíamos, pueden tener la misma raza o la misma creencia, pero no necesariamente. ¿Qué pasó en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se creó como nación? Pues fue una nación de emigrantes, ¿no? O inmigrantes, digamos. El otro elemento principal es el territorio, que es un espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo, discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente, ¿sí? Entonces, ese lugar físico, ese terreno, ese lugar es el territorio, ese espacio físico, decíamos, y tiene que ser de alguna manera permanente. No puede ser que sea no sé, un islote que pusimos ahorita y que mañana no esté o se destruya, ¿no? Tiene que ser permanente para que se pueda considerar como territorio. Sí puede ser una isla, pero una isla que ya esté formada y que no se vaya a desaparecer como tal, ¿no? Y decíamos el poder, que se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio. Bueno, vamos a regresarnos. Permítanme. Vamos a regresarnos. Vamos a ver el video y enseguida lo... Bienvenidos una vez más a su canal Estudiando Derecho. El día de hoy abordaremos el tema del Estado y sus elementos. Iniciamos. En primer término abordaremos la etimología de la palabra Estado, la cual proviene del término latino status stare, que significa condición de ser. Continuando con el tema, se analiza el concepto de Estado. El Estado va a tener diferentes definiciones de acuerdo al autor que esté analizando el tema. En esta ocasión analizaremos dos conceptos: la de Barthélemy, que establece que es una sociedad organizada sometida a una autoridad política y ligada a un territorio determinado, y también puede definirse como la persona jurídica que está constituida por un pueblo organizado sobre un territorio bajo el mando de un poder supremo para fines de defensa, de orden, de bienestar y de superación común, según Gropali. El Estado está constituido por elementos, los cuales son territorio, población, soberanía y gobierno. El territorio es el área geográfica que le sirve de asiento a la población de un estado. El territorio del estado
cuenta con límites determinados, los cuales se conocen como fronteras del Estado y que pueden definirse como delimitaciones territoriales, naturales o artificiales de un Estado. Las fronteras pueden ser naturales o artificiales. Naturales son los mares, ríos y montañas entre los países, es decir, cualquier elemento natural que los estados fijen como una frontera. Mientras que los artificiales son signos materiales que precisan los límites como los monumentos, mojoneras, zanjas, etc. Es decir, cualquier elemento creado por los hombres para definir las fronteras de los estados. De igual manera, el artículo 42 constitucional establece que el territorio mexicano se compondrá por las partes integrantes de la federación o los estados, las islas incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, las islas de Guadalupe y Revillagigedo, la plataforma continental y zócalos submarinos, las aguas de los mares territoriales y el espacio aéreo situado sobre el territorio. Los dominios del Estado. Estos pueden clasificarse como terrestre, marítimo, subsuelo, aéreo, aguas, plataforma continental y zócalos submarinos, playas, zona marítima exclusiva y zona económica exclusiva. El siguiente elemento es la población, el cual se define como el total de hombres y mujeres que habitan un estado sin importar su condición de nacionales o extranjeros. El siguiente elemento es la soberanía, la cual se define como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aborda este elemento principalmente en los artículos 39, 40 y 41 constitucionales. En las repúblicas como México, el gobierno está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo generalmente se relaciona con la actividad administrativa del Estado, el poder legislativo con la actividad legislativa o creadora de leyes del Estado, y el poder judicial es quien ejecuta las normas jurídicas y mantiene el orden jurídico nacional. Esta división se realiza para poder equilibrar el poder y evitar los excesos por parte de un individuo o de un organismo específico. Gracias por ver el video. Suscríbete, dale like y comparte. Eso nos ayudaría mucho. Además, no te olvides en dejarnos tus comentarios, así como... Muy bien, pues un tema importante sobre la soberanía, explicar qué es la soberanía, el Estado. Vamos a verlo en la siguiente clase con más detalle para ver la división de poderes y demás. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Yo espero en unos 2 días ponerles un nuevo video para que vayamos avanzando poco a poco, para que no los sature también de información. Entonces, tanto el video de la soberanía como el siguiente tema lo veremos en el próximo video, la próxima clase. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde, noche o mañana, según estén viendo el video, que les vaya muy bien y estamos en contacto a través de Teams. Ya saben, ya sea a través del chat o en los comentarios a las publicaciones.